Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal, Macario? Buenas tardes. Mire, en el país hay muchísimos problemas y todos muy graves. Uno de ellos es la deuda pública del gobierno federal, que de acuerdo a cálculos que se han hecho últimamente, se aproxima a los 8 billones de pesos, una suma extraordinariamente elevada que se ve impagable incluso, ¿no? Pero sobre esto queríamos tratar hoy. Sí, una deuda que además parece que últimamente el manejo ha sido distinto porque durante mucho tiempo estuvo muy controlada, sobre todo hasta Felipe Calderón, y me parece que ahora con el gobierno de Enrique Peña, pues como que al parecer se ha permitido un mayor endeudamiento. Pero bueno, vamos a ver qué nos comentaron varios actores políticos sobre este tema. La Auditoría Superior de la Federación da a conocer datos importantes en donde el crecimiento de la deuda pública interna y externa ha alcanzado niveles que preocupan, pero está arriba de los 8 billones de pesos. Si comparamos el presupuesto de egresos, que son 4 billones 557 mil millones aproximadamente, está el doble de lo que la deuda, está el doble de lo que gasta el Estado anualmente. Y esa cifra que los mexicanos tienen que pagar, sin deberla ni temerla, incluso los que van haciendo ya tener una carga de eso, pues sí es grave. Son un peso muy grande a las finanzas públicas, junto en el pago sobre todo de intereses, del servicio de deuda, junto con la caída del petróleo, va a impactar de manera directa. A nosotros nos da mucha preocupación que este tipo de hechos, lo alto de la deuda y el alto costo que implican los intereses, esté afectando ya programas sociales. El recorte del gasto social nos preocupa. Creemos que eso es el resultado de una mala política de finanzas públicas, de una mala planeación. A la falta de crecimiento económico, en los últimos 30 años hemos crecido en 1.5%. Creemos que es complicado, el país está entrando en una etapa muy complicada, que se tendrán que hacer los ajustes necesarios, los ahorros necesarios para el pago de la deuda, porque una deuda grande es un peso para el desarrollo del país, es un dique para la creación de empleos y para el crecimiento económico. Tendrá que hacerse un esfuerzo extraordinario. Habrá mecanismos financieros que puedan ir conteniendo la deuda y seguramente la van a ir atendiendo oportunamente las autoridades hacendarias. Bueno, las autoridades hacendarias tienen muy claro el tema y sin duda alguna le van a dar seguimiento con el propósito de que en ningún momento pues salga afectado el ciudadano o que afecte o que altere los bolsillos del ciudadano. Y en la medida en que el ciudadano mexicano cumpla con sus contribuciones, con sus responsabilidades, en esa medida habremos de ir disminuyendo también esta parte de la deuda. Yo creo que es un tema que puede ser tratado, que se le puede dar seguimiento y que puede ser equilibrado, que puedan minimizar y que puedan darle seguimiento y sostenimiento a un tema como es la deuda pública, pero es un tema realmente de las autoridades de Hacienda. Sí, más o menos, no tengo el dato exacto, pero sí, efectivamente hemos incrementado la deuda en aproximadamente un 30%. El sexenio anterior lo tenía más o menos controlado e incluso dio un recurso, adelantó el recurso para lo que tenemos nosotros de intereses. Pero es grave porque sí se ha incrementado en un 30% cuando debemos de haberla disminuido. Bueno, depende prácticamente de nuestra administración federal, ¿no? Pero necesitamos planear mejor, generar muchos empleos y no depender prácticamente de lo que dependemos actualmente, que es del petróleo, sino generar algunas otras alternativas para generar recursos. Entonces debemos de sacar experiencia y retomar todos esos datos para programarnos los próximos años y tratar de disminuir la deuda, ¿no? Habría que revisarlo porque definitivamente un monto con esas características sí es verdaderamente preocupante. En consecuencia tenemos que ver también por las próximas generaciones. Estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber una revisión exhaustiva a los empréstitos contratados. Estimo que la propia Secretaría de Hacienda tiene sus estudios de carácter actuarial y en consecuencia tenemos que estar muy pendientes de que la valoración sea precisamente para que le dé viabilidad, por un lado al desarrollo y por el otro a la capacidad de pago del país. Y lo importante no es el contratar deuda, sino el destino de la misma. Y si esto viene a fortalecer los programas de carácter social y de desarrollo de infraestructura comunitaria, pues creo que es una inversión
bienvenida y que debe de redundar en el corto y en el mediano plazo a favor de la gente. Se debe dar en función también de las prioridades de carácter nacional. Miren, para tener una idea más o menos exacta de lo que es el monto y el peso de la deuda pública, sobre todo federal, basta señalar que el presupuesto de este año anda por los 4.600.000 millones de pesos y esta deuda pues casi es de 8 billones, o sea, una suma enorme que si se destinara todo el dinero del presupuesto a pagarla, no alcanzaría de todos modos a cubrirla, ¿no? Así de grande es el problema. Sí, una cantidad, bueno, es que la verdad es que es fácil quizá mencionarlo, pero la dimensión que tiene, basta con ver los ceros en el número para darnos cuenta de que la cantidad es algo que seguramente nosotros jamás vamos a ver vivo, ¿no? Y a todo color. Y es una cantidad, bueno, que ha venido de años, que el país, pues por distintas formas, ha contraído compromisos, créditos, y la deuda, pues como tú mencionas, prácticamente es impagable. La verdad es que sobre todo el servicio a la deuda pública, en estos 2 años y meses que lleva el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se incrementó como en 1.500.000, una cifra exageradísima, desde luego, sobre todo porque sobre eso se pagan intereses. La gente no sabe, pero ese monto tan grande que es de la deuda pública, está también, pues se le pagan intereses a los tenedores de los bonos o a los que prestaron el dinero, pues consecuentemente lo que se destina del presupuesto también es ya un porcentaje muy fuerte y se sustrae de lo que puede ser quizás programas sociales, obras de infraestructura, ¿no? Y como lo mencionaba el diputado federal Javier Salinas, pues finalmente la deuda viene siendo un peso, una carga para el Estado, y finalmente es una carga para todos, porque es un dinero que debemos y que de alguna manera pues siempre está limitando la operación, la posibilidad de enviar recursos hacia servicios o hacia algunos rubros donde se pudiera ver algún beneficio para la gente. Sí, nosotros no nos preocupamos, no nos damos cuenta, no percibimos en realidad la gravedad de la situación. El país tiene muchísimas cuestiones muy graves, nos afecta directamente a la inseguridad pública y quizás la cuestión económica en cuestión de empleo, cuestión de ingresos, pero también esto es un problema social y nacional, ya debe considerarse incluso un problema de seguridad nacional, porque es una cuestión, es impagable y nos van a seguir pues mermando los ingresos públicos que se pueden dedicar a otras cosas, ¿no? Sí, aunque parece que por ahí algunos diputados por momentos parecían hablar de la deuda estatal, la verdad es que finalmente, bueno, el problema es fuerte y también parece que poco importa pagarla. Finalmente es lo mismo prácticamente en los municipios, por ejemplo, que la mayoría no se preocupa por pagar deudas, sino al contrario, por endeudarse sin importarle heredarla a los siguientes gobiernos y bueno, pues en este caso pues es una herencia para todos, ¿no? Y un peso que finalmente nos afecta a todos como país. Sí, la cuestión es que no conocemos un programa específico para reducir el monto de la deuda, para amortizar pues parte del principal y cómo se van pagando los intereses. Tan solo por el puro servicio que incluye pues las amortizaciones anuales y los pagos de intereses, pues suman cientos de miles de millones de pesos. Y mucho se ha hablado de deudas, pero normalmente cuando se habla de eso se habla de estados y de municipios. Casi siempre cuando la Secretaría de Hacienda da a conocer que hay una deuda muy alta, que actúan de manera irresponsable, se refiere a las entidades y sobre todo a los ayuntamientos. Pero poco se habla del gobierno federal, poco se menciona de esa deuda que es global y que es de todos y que a todos nos corresponde y a todos nos afecta. Sí, es decir, hablan de la deuda estatal, que es grande, de verdad en todo el país. Están muy comprometidas las haciendas públicas. Aquí en el caso del Estado de México pues deben como 39.000 millones de pesos, pero aparte hay una deuda de PPS como otros 30.000 millones, consecuentemente ya se anda acercando a los 70.000 millones de pesos la deuda del Estado de México, y también los municipios deben mucho. Es cierto cuando señala Hacienda que se debe mucho, lo que pasa es que no informa de lo que deben ellos. Claro, o sea, habla solamente del resto, como siempre el gobierno federal como que se deslinda y echa al gobierno estatal, a los gobiernos municipales, pero no habla de la deuda federal. Y es importante porque finalmente parece que es la deuda más opaca. La Secretaría de Hacienda de alguna manera ya tiene un mayor control en los últimos años de los estados y de los municipios y paulatinamente va publicando y va dando a conocer cómo va creciendo la deuda de ellos. Pero
En el caso de la deuda del gobierno mexicano, la verdad es que prácticamente no hay información, no hay mucha transparencia, la información la tienen las autoridades y es poco lo que conocemos. Sí, incluso tampoco no está muy actualizada, generalmente va con un año de atraso la información que se hace pública, y además pues como son problemas que a la gente no le hace mucho caso, consecuentemente ellos también no tienen interés en dar a conocer qué está pasando, pero ya debe de discutirse esta suma y debemos enterarnos todo de cuánto debemos. No sé cuánto dicen que debemos cada mexicano, como 60,000 pesos creo. Imagínense, ¿cuándo vamos a pagar 60,000 pesos de nuestros impuestos? Nomás para la pura deuda, ese deuda es impuesto de pura deuda. Ahora imagínate para todo lo demás que necesita el país, ¿no? ¿Cómo está la situación de difícil? Sí, ya ha faltado información en torno a cómo se ha ido creciendo, por qué, qué se ha empleado el dinero y cómo se ha ido amortizando también, ¿no? De qué forma, a qué intereses está, porque la presión, como hemos comentado, viene hacia las entidades y hacia los municipios, pero no hacia el gobierno federal, que finalmente parece que hace lo que quiere con sus endeudamientos. Sí, y creo que gran parte del endeudamiento nuevo es para refinanciar y para pagar intereses y para obtener plazos más largos de amortización. Entonces, pues ni siquiera se reduce el monto. El monto está ahí y esa deuda, pues de todos modos, tarde o temprano se tiene que pagar, pues hasta que, no sé, hasta que ya seamos insolventes, nos declaremos en quiebra, como Grecia, como la crisis que tiene Argentina, la crisis España, sobre todo Europa, ¿no? Y sí, Europa, híjole, terrible, ¿no? Entonces es una situación que queremos tratar porque son de los problemas, de los temas que no se debaten, que no se discuten, que no se conocen, que están ocultos ahí y que solamente tratan y examinan los especialistas altamente calificados, y es una cuestión porque nos llega a todos. Y que los panistas han estado acusando que durante los gobiernos panistas, sobre todo con Felipe Calderón, hubo una contención importante de la deuda, que el gobierno trató de no endeudarse, de incluso estar amortizando un poco y de tener altas reservas, y que este gobierno ha cambiado la política económica y que ha vuelto a endeudarse. Entonces eso sí nos afecta, creo que tendrían que darnos una explicación de qué es lo que está pasando. Y además, si es la mejor opción contratar más deuda, o no sé qué hacer, pues. Porque bueno, estamos hasta el cuello, ¿no? Así es. Y más, pues Así nos es. vamos a ahogar. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.